¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ecue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando de maravilla el día, la tarde o la noche de hoy, chicos, porque miren, como ya saben, desde hace un mes se ha confirmado lo que es un cambio de balances para este mismísimo mes de octubre, por lo cual estamos esperando la llegada de este cambio de balances. Lo malo que se confirmó para este mes, pero todavía no una fecha en concreto, no un número de día en el cual podamos decir que llegará este cambio de balances, así que esperemos tal vez llegue en la segunda semana del mes de octubre, porque ya la primera se está pasando. Y ya veremos, chicos, porque ya saben que el juego actualmente necesita un cambio de balances muy pero que muy urgente por varios mutantes. Pero a eso vamos, chicos, estamos en este top de lo que veremos de los 10 mejores mutantes del videojuego actualmente antes del cambio de balances. Obviamente un top mezclado tanto de estadísticas, pero más que todo basado en el meta, chicos. Veremos cuáles son esos 10 mutantes que dominan el juego actualmente. Y bueno, antes de ese cambio de balances, a ver qué tanto cambiará, si quedarán por fuera o dentro de ello. Así que bueno, empecemos desde ya. Y bueno, chicos, aquí un puesto número 10, difícil de seleccionar porque podían ser varios mutantes, pero el puesto número 10 obviamente lo entrego con un doble empate, se podría decir. En ese puesto número 10 tenemos lo que es el grandioso Borrasca. Ya saben, este mutante heroico mítico con sable, el mutante con más debilitamiento del videojuego, que no llega a este lugar simplemente por estadística, porque el mutante en sí está feo. O sea, en el meta actual está horrible. O sea, bueno, en el meta general de estadística el mutante es malísimo, solamente que el valor actual que tiene para debilitar casi al 100% a la pesadilla viviente ya es un puntazo a favor en el meta actual, que lo hace escalar pues en comparación a mi top de hace 2 meses. Y dirán, Manu, entonces ¿por qué el doble empate? ¿Quién es el segundo que le empata el lugar? Pues estamos hablando nada más y nada menos que del Urgan, el mutante doble sable legendario, pues uno de los mutantes con más daño del videojuego, uno de los mejores personajes de respuesta. Solamente se lleva este lugar pues por el uso que lleva su respuesta para combatir el combo de veloces. Muchas veces me lo han visto usar y bueno, es increíble. No escala más lugares simplemente por otro mutantito, pero el Urgan de respuesta, que no es este, es otro por aquí, que si lo encuentro ahora se los muestro, pero ustedes saben cómo consiste ese Urgan de respuesta, que bueno, va con el meta totalmente. Ese sería el puesto número 10. Ahora pasemos al puesto número 9. Es un mutante bastante obvio, aunque no lo hemos visto casi nada. Y sí es, chicos, me refiero a lo que es el Aratomis, el mejor sable del juego. O sea, que el mejor sable del videojuego tenga el puesto número 9 deja muchas cosas que desear. Obviamente, el mejor sable, como ya lo sabemos, solo que este meta entre Aratomis y el Hidrón, madre mía, no dura mucho. Pero aún así, fuera de esos mutantes, sigue siendo un mutante que es muy, pero que muy bárbaro, tanto con el daño, con el debilitamiento y lo que puede llegar a aguantar, y más que todo su molesta velocidad. Así que 100% en estadísticas se lleva ese 9º lugar. Ahí en el top anterior estaba más elevado, así que baja pues unos pequeños puestos porque sí. Vamos a seguir avanzando, chicos. Puesto número 8. Ya les voy a mostrar. Solamente que lo he perdido de vista. Lo perdí de vista totalmente. Aquí está. El Spin Fury, que ojito, le tengo el orbe humilde level 3, ahora se lo mejoraré. Spin Fury, chicos, un increíble mutante que de hecho siempre ha estado en el top 3 de los mejores cyber del videojuego, solamente que en este meta había desaparecido totalmente por la salida de la Simod, pero ahora con la llegada del Elidron y que ahora el mismísimo Spin Fury
pueda guanchotearse, o sea, bajarse de un golpe a los mismos elidrones, es un factor increíble. Obviamente hay que equiparlo con los mejores orbes de ataque de nivel 5 incluso, pues para que con diferencia de Evo, aún así te pueda dar el daño. Igual se combina. Y entre eso, chicos, entre que pueda combatir de sobra los elidrones y eso, ya es un puntazo para el meta actual. Así que Spin Fury lo volvemos a ver aquí ya escalando lugares a uno de los mejores veloces del videojuego. Ok, ahora sí, chicos, puesto número 7 tenemos un mutante que de hecho está en la actual incursión. Obviamente estamos hablando del heredero de los 5 anillos. Obviamente está un poco olvidado, o mejor dicho, en este meta la tiene difícil, pero sigue siendo el segundo mejor sable del videojuego y de los mejores tanques sin lugar a duda. Pero no tanto la forma general del heredero es lo que se queda con este lugar, sino la versión en específica de respuesta, principalmente para combatir veloces. Combinado con algún veloz tuyo, el doble heredero de respuesta o combinarlo con Urgan. Pero lo que se lleva este sexto lugar de sobra es el heredero de respuesta, porque es una combinación bastante fuerte, porque ya de por sí él solo es de los mutantes con más vida del videojuego, top 10. La velocidad no es nada mala y el daño combinado con su fortalecimiento son características generales que lo hacen un fantástico mutante, y armarlo con respuesta te sirve mucho, pero que mucho, para enfrentar pues a la mayoría de los veloces que dominan el juego ahora mismo, a excepción, ya saben, del más chetado que aguanta respuesta como si fuera agua, como si fuera agüita. Puesto número 6, chicos, que en realidad podía intercambiarse con el heredero, pero ya veremos. Estamos hablando del archivista eterno. Es el sexto lugar, que muchos dirán, no, el archivista está olvidado, pero poco se habla o poco se usa en realidad, pero sigue siendo efectivo para enfrentar el meta, pues por mucho, a casi todos, incluso al mismísimo mejor mutante del videojuego. Solamente que hay que tener un pequeño factor de suerte, que si un critiquito o algo, pero es perfecto para enfrentar varias cosas sin problemas. Sigue siendo el mejor mítico del juego, uno de los mejores tanques, con la mejor velocidad posible y con un daño múltiple bastante elevado, y el individual nada, pero que nada mal. Así que es lo que le puedo decir en resumen del archivista eterno, que muchos lo deben de conocer. Así que directamente, puesto número 5. Ya empezamos ya, o sea, top 5, los 5 mejores mutantes del videojuego ahora mismo. Claro que sí, este no es, no, mentira, me he equivocado. Asteroide Gestal, era broma, sí era el mismísimo, el mejor galáctico del videojuego actualmente, se podría considerar, aunque en el meta es una locura. Obviamente con la salida de la Simod era el único o el único de ese par de mutantes que podía hacerle frente, y bueno, daño increíble, vida aceptable, que aunque no lo crean se queda corta para el meta actual, pero la vida está más que equilibrada. Y bueno, un mutante que quedó un poquito atrás desde el buff al Aratomis y luego se volvió a quedar más atrás con la salida de la Simod, pero volvió a tomar ese valor como el mejor galáctico, porque era de los únicos capaces de enfrentar al Asimod, que bueno, ya saben que es el del primer lugar y no es ningún spoiler, lo sabemos desde hace más de 3 meses que ha durado roto. Y Asteroide Gestal, pues representando en forma general el mejor galáctico del juego, estadísticamente es el mejor, y bueno, peleando en ese quinto lugar. Y directamente, chicos, puesto número 4, ¿quién podrá ser el número 4? Pues el mejor jefe de reactor, el Zeus, dominando como uno de los veloces. En el meta pasado, antes de la salida de la Simod, había desaparecido totalmente, porque era un meta dominante de intermediarios, y los intermediarios pues ya los 11.11 como Zeus ya no les doblegan ese intermediario fuertesísimo, hablando de los asteroides, del Aratomis y entre otras cositas. Pero ahora que el meta ha cambiado totalmente, Zeus es un mutante con un increíble valor para enfrentar, creo que a todo lo del videojuego, obviamente efectuando la pesadilla que es su counter directo, la respuesta, pero a los mejores mutantes del juego él le puede hacer frente sin problemas, y ustedes no deben de tener duda de ello. Por eso es el mejor jefe de reactor, y sacar 1, 2, 3 de ellos es totalmente grandioso. Ahora pasamos al puesto número 3, que ya muchos deberían de conocerla sin problemas. Pesadilla viviente.
la vimos en el top pasado. Eso sí no ha cambiado, chicos. El top 4 o top 5 es lo que no ha cambiado en comparación a mi último video. Y Pesadilla Viviente sigue siendo el tercer mejor mutante. No tanto a lo mejor estadísticamente, no sea lo mejor del mundo, pero sí es cierto que entre su aguante, el múltiple, la estrategia que te produce en el PvP es totalmente grandioso. En el meta actual, la Pesadilla Viviente, que te puede ayudar a combatir los mismísimos Helidrones, Asteroide, obviamente counter directo del Zeus, el múltiple y etiqueta para combatir los Azimuths. Es muy grandioso, la mejor veloz del juego actualmente, sin lugar a dudas, y lo deben de conocer por eso. Y actualmente pues bastante molesta incluso verla en defensas si no tienes los mutantes adecuados y ese tipo de cosas. Así que grande la Pesadilla Viviente, estando bastante fuertecita. Y ok, top 2, creo que no necesita introducción ni nada por el estilo y podemos hacer de una manera muy pero que muy directa. Estamos hablando de ese puesto número 2, directamente del Helidron. El mutante que específicamente salió solamente con una labor, con un solo trabajo: combatir el meta de Azimuth. El mejor mutante del videojuego. Se podría decir, no es el mejor mutante del videojuego, es el mejor antimeta del videojuego, ya que específicamente fue creado para combatir a los Azimuth, más rápido que el Azimuth, con un daño múltiple tremendo, simplemente para que te conste mayormente de 2 múltiples bajarte el Azimuth. Y bueno, lo bueno es que este mutante fue un acierto, o sea, no tenerlo en el meta actual debe de ser lo más feo del mundo, porque no combates con facilidad o con mejor estrategia los Azimuth, porque está rotísimo. Y el Helidron, como lo he dicho, llegó para eso. Obviamente, el Helidron es la definición también de un mutante bien hecho y equilibrado, porque ok, tiene velocidad y daño chetado, pero no tiene una vida que lo ayuda en nada, o sea, tiene muy poca vida, hasta tal punto de que solamente un Spin Fury con individual normal se lo pueda bajar, o Mimic Chronocurva con diferencia de niveles. Y el debilitamiento tampoco es tan fuerte. Obviamente el debilitamiento no está mal. Ojo, no es que esté feo. El debilitamiento en realidad no está feo, sino que está normalito, no está mal. Así que entre no tener ni una habilidad buena o fuerte y su vida, que es su total debilidad, lo hace pues un mutante totalmente equilibrado, específicamente creado para combatir pues al mejor mutante del videojuego, que vamos a pasar a él directamente. Y bueno, ningún misterio. En el puesto número 1 pues tenemos durante 3 meses seguidos, poco más de eso, mucho más, 4 meses en realidad y pico, el Azimuth, chicos. Obviamente el mejor mutante del videojuego, porque estadísticamente está roto, pero en todos los ámbitos. Velocidad, que le gana a todos al 90% de los mutantes del videojuego. Una vida que lo hace suficientemente para aguantar a los veloces del videojuego. De sobra. O sea, al mismo Evo aguanta un Zeus a las justas, o incluso un Zeus se lo basa. Pero ojo, a la par de Evo y sin mencionar orbes. Daño individual totalmente sin sentido. Todavía hay mutantes que tienen ese daño y apenas son 4 puntos de velocidad. Así de desequilibrado estaría el videojuego. O mutantes con 7 de velocidad que tienen ese daño, y él lo tiene pues con 10 puntos de velocidad. O sea, es tremendo. Y el daño múltiple, ni hablemos del daño múltiple, que es de los daños, o sea, ya entra en el top de los mayores daños múltiples del videojuego, el top 10, creo que tiene el top 10 si no me equivoco. Y que lo tenga a esa velocidad y que sea un daño múltiple y que se combine con ser uno de los mutantes con más escudo del videojuego, lo hace ser un sinsentido, pero de aquí a Pekín. Así que Azimuth no necesita introducción, todo en él está roto: velocidad, vida, daño individual, daño múltiple, escudo. O sea, es que no hay nada que resaltarle al mutante. Y para rematar, es heroico, tiene espacio para un orbe más roto no puede estar. Así que, como lo he dicho, ya con ponerle un orbe de vida, literal, no hay nada que le contrarreste, ni un Zeus, ni Pesadilla, ni que combines Pesadilla con Zeus, ni Ceres con Zeus, porque entre un orbe de vida y la diferencia de Evo, ya te digo yo que ese margen queda demasiado lejos. Por eso específicamente pues la salida del Helidron, que aún así un solo Helidron no te basta, y por eso mayormente hay que tener 2, por lo menos
para poder enfrentarlo. Así que así es el mejor mutante del videojuego. Así es el mutante más roto de la historia del videojuego, que con solamente uno, no importa el equipo que lleves, pues él solito se puede hacer a los 3. Porque vaya locura. Así que bueno, chicos, este es el top 10 un poco actualizado. Lo único que se actualizó fueron los puestos del 6 al 10 que pudieron variar. Obviamente alguna mención honorífica pues también que casi entra. Obviamente la Mimi Chrono Curva no se quedan tan atrás. Solamente que no la menciono tan seguido la Mimi Chrono Curva porque de verdad es muy orbe especial dependiente. Ya en Evo alto o incluso Evo intermedio alto, si no tiene un level 5 de velocidad, mayormente no resalta, en mi opinión, pero igual sigue siendo una mutante grandiosa. Las Ceres obviamente también puede entrar sin problema, más que todo por el rol que tiene. Colmillo Rabioso, Bug Maurice por el rol de respuesta. Si no tienes heredero de respuesta y no tienes Urgan, pues el Bug Maurice puede hacer perfectamente ese rol de mutante de respuestas que es tan importante en el meta actual. Así que esas menciones honoríficas a la Mimic, a las Ceres y al mismísimo Bug Maurice, que vienen más, pero más que bien. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse y activar la campanita, porque apenas lleguen los cambios de balance, pues tendrán un video explicándolo todo. Y bueno, tendrán video de cada mutante de ellos que se haya hecho fuerte, con cada nerf que hayan aplicado, y todo eso lo explico, porque para eso nos dedicamos, chicos, a explicar todo el mundo del Mutant Genetic Gladiators. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get together, so we streamy when he leave me.